Dios no es un banco de beneficencia. Dios es un Dios de amor. Aunque no me diga amén, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, de bondad. Dios es un Dios que quiere que nosotros vivamos para Él, pero que aunque vivimos para Él, Dios quiere que todo lo que Él nos da sea para nosotros de beneficio propio. ¿Me está escuchando esta mañana? La Biblia nos habla en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, y nos dice: porque los deseos de la carne, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, oiga esto, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Lo que no tiene la gente cuando ocupa mucho su carne, en los deseos que ellos tienen, en ese impulso que tienen de una gratificación instantánea y una gratificación, autogratificación instantánea. El problema de eso, lo que me trae a mí a pensar de su problema, es que pronto encontrarán la muerte. Pronto encontrarán el deseo de querer más y no ser satisfechos con nada. La carne nunca está satisfecha. El espíritu llena completamente. La carne no está satisfecha porque la carne no tiene libertad. Cuando empezamos a darle libertad a la carne en el sentido libertino o libertinaje, lo que sucede es que la carne siempre va a querer más de lo peor. Siempre va a querer más de lo malo. Siempre va a buscar más de cómo llevar al alma a que el alma se pudra en la tiniebla, a las tinieblas a las cuales Cristo no está de acuerdo, a las cuales Cristo vino a combatir. La Biblia dice que el mundo está cubierto en tinieblas, mas Cristo es luz. Alguien me está escuchando esta mañana. Y si regresas al versículo 5, nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Qué difícil es, de veras. Hoy hablaba con los pastores de Echeverría y hablábamos sobre qué difícil es tratar de demostrar a una persona o a un grupo de personas que el interesarse tanto por la carne o los deseos de la carne, y escuche, los deseos de la carne no siempre son cosas de pecado, pero son cosas que te alejan de Dios. Cuando tú te interesas más por otras cosas que el servicio a Dios no lo puedes engañar. Aunque no me diga amén. Yo decidí servirle al Señor hace un tiempo. Y aunque puedo estar haciendo otras cosas, tengo la capacidad, tengo la habilidad, tengo el conocimiento, tengo el estudio y tengo los medios, tengo el dinero para hacerlo. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque mi deseo ya no está en las cosas de este mundo. Mi deseo está en las cosas del Espíritu. Mi deseo es servirle a Dios. Mi deseo es ver que cuando yo me deleito en Jehová, Él concede las peticiones de mi corazón. Cuando yo trabajo y trato de hacer las cosas por mí mismo, lo que sucede es que me lleva más tiempo, es más difícil, me canso más y me envejezco más. Aquellos que no duermen su tiempo completo se están envejeciendo por gusto. Y nosotros, los que a veces no dormimos y nos desvelamos por estar metidos en la palabra y estar orando y a la par del Espíritu, nos rejuvenece el Espíritu de Dios. Un día me pusieron a la par de una persona, tenía 47 años, si no estoy mal. Hermano, yo este año cumplo 60. Gracias, a vos te voy a predicar, 60. Y véame, tengo achaques, sí. Tengo problemas, sí. Sufro dolores, sí. Pero tengo 60 años. Y me ponían a la par de esta persona y yo me le quedé viendo y digo: está viejito este brother. Y cuando estoy platicando con él me dice: usted se mira bien pollón. Pero no me miro, estoy.
¿cómo le hace? Me dice. Y mi esposa acaba de decir, ¿cómo le hace? Porque mi esposa acaba de decir que yo no dormía mucho por estar en esto, en la palabra y escribiendo todo esto que les traigo a ustedes, escribiéndolo, pidiéndole al Espíritu, dame por favor para mis hijos, para la congregación. Y le decía yo, es que lo que pasa es que lo que yo hago, yo me gozo en lo que hago y sigo la bendición del Espíritu Santo y le pido al Espíritu que me ayude. Y cuando el enemigo me ataca, por lo menos con una de las enfermedades que me ha querido atacar, que no digo que tengo, pero que me ataca de vez en cuando, y es el asunto del ácido úrico en mis pies, que me quiere poner una bota, me dijo un joven por ahí, una gota. Y cuando me ponen problemas, yo me pongo delante del Señor y le digo, Señor, con la oración de todos tus hijos, yo sé que voy a ser sano, y soy sano en el nombre de Jesús. Pero porque me ocupo de las cosas del Espíritu. Yo quisiera ser un mejor ejemplo para usted. Yo quisiera ser un mejor ejemplo porque usted me puede ver. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces imitar a Cristo es muy difícil. Por lo menos imiten a un hombre que sirve y le bendice el nombre del Señor Jesucristo. Las cosas de la carne nos llevan a nosotros a pensar en todo lo demás menos en Dios. Vea cómo es la carne. La carne es tan engañosa. Vea conmigo, la carne es engañosa. Quítame ese, por favor. La carne es engañosa. Dense cuenta que la carne viene y nos dice, acabo de escuchar esto en México, no voy a creer que es con uno de ustedes, en México, de alguien que dejó de servir a Dios, dejó el pastorado. Y ojalá me esté escuchando el ingrato para que entienda que hizo la peor decisión de su vida. Y si no se arrepiente, escuche mis palabras, su destino será peor de lo que estaba antes de haber venido al Señor. Antes de haber venido al Señor no tenía nada, su mujer no podía tener hijos, no tenía nada, absoluto, ni comer tenías, ni dónde vivir, y todo te lo dio Dios. Todos hicimos algo para compartir algo y ponerlo para que pudiera servirle a Dios. Me quité de la boca para darte a ti. ¿Y qué sucede? Que en el momento que Dios empieza a levantarlo, lo pone sobre una congregación, Dios lo está bendiciendo con hijos espirituales, con gente que le sirva. El ingrato decide decir que no tiene por qué estar en la iglesia y que no es pastor. Oramos por él, bendije ese vientre de esa mujer, pudo concebir. Dios le da una preciosa nena, es verdad, varón, le dio hijo. Y de pronto decide decir que él ya no quiere servirle a Dios. De pronto decide decir que tiene que ver por el ministerio. Pero si no podía ver ni cómo embarazar a tu mujer, menos podía ver ahora por tu familia. Mira cómo es la carne de ingrata. Te mete en la mente, te permite que tengas alguna, no que te lo permita, pero te hace ver que lo que Dios te dio ahora es un problema para que le sirvas a Dios. ¿Alguien me está escuchando? A mí no me ayuda en nada, no me da, no me quita el que esté de pastor o no esté de pastor, el que haya dejado una congregación sola allá, el que el apóstol Avendaño tenga que ir a cuidar esa otra congregación y partirse en dos. Mientras, por eso Jesús decía, orad al Padre, orad al dueño de la mies, porque hay un montón de gente que necesita obreros, y obreros es lo que menos hay, y la mies está madura. Hay un montón de miesudos, pero no hay obreros. Y una persona no puede cubrir todo. No estoy molesto, estoy hablándole de la carne. Ahora me dices que porque Dios te dio un trabajo, que porque Dios te dio esto, que porque Dios te levantó, hoy no tienes tiempo para servir a Dios. Y ahora sale la persona diciendo que ni es necesario estar en la iglesia, contradiciendo la Biblia, que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Me está escuchando? ¿Qué podría ser más importante que Dios? La única vez que usted no me ve aquí en la iglesia es porque ando predicando en otro lado. ¿O es la única? ¿Alguien me está escuchando?
Pero nada es más importante que Dios. Ni tus propios pensamientos, ni tus propias maneras de ser, ni tu propia manera de pensar, no puede ser más importante que el Señor. La carne te lleva ahí, sin embargo. La carne te lleva a pensar de que algo va a pasar y por eso no vas. Ayer fui a predicar a una iglesia y escuché por ahí entre los miembros que dijeron: hermano fulano, ¿por qué no vino? Es que vio que iba a llover. ¿En serio? Ahora la lluvia nos aparta de ir al Señor. Es que vienen los tiempos, pastor, donde usted sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe. Es que, pastor, usted tiene que entender que nosotros trabajamos. Yo también. Y estoy aquí alabando a Dios. Y puedo decirle 100% seguro que no me interesa si voy a hacer dinero este mes o esta semana con el negocio. No me interesa. Me interesa si voy a ganar un alma para Cristo Jesús esta semana. Me interesa el conocer. Me interesa conocer de que estaba en un lugar desayunando y me gané a todos los servidores para Cristo. Eso me interesa conocer. Me interesa conocer que con mi esposa nos fuimos a Honduras y nos dijimos: los primeros los ganamos para Cristo. Y saliendo del automóvil nos ganamos a un hombre ahí para Cristo Jesús. Me interesa conocer que hay algo que estoy haciendo por el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo hago algo por el reino de Dios, gracias. Cuando yo hago por el reino de Dios, cuando bendigo con mi trabajo el reino de Dios, Dios bendice mi trabajo. Dios bendice mi negocio. Dios bendice las personas. ¿Sabe una cosa, hermano? Le voy a decir esto y espero que hasta aquella gente que habla mal y que no sabe la verdad de las cosas. Yo tengo un negocio, oiga esto. Tengo aproximadamente, ¿cuántos meses, Wendy, tendré? Unos 10, 11 meses o un año y algo de no ir al negocio. ¿Por qué? Porque claro, lo tengo con otras personas, pero no me interesa el negocio. Me interesa saber que le sirvo a Dios. Yo le dije al Señor: Señor, uno de los negocios, le digo: Señor, yo quiero que tú me hagas algo. Tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo que lastimosamente la gente, por falta de fe, por falta de esperanza, por falta de amor, no pueden hacer por ti. Y hasta aquí el Señor no me ha dejado de dar de comer. No me ha dejado de servirle. No me ha dejado de dejar de servirle. No me ha dejado de que yo duerma tranquilo. Excepto la última cama, estaba dura estaba esa cama. Me le subí encima a mi esposa para dormir suave. Pero la carne, hermano, nos lleva a otras cosas. Hermanos, que miren que esto también es importante. Nada es más importante que Dios. Y si me quitan el trabajo, ¿tú crees en un Dios muela? ¿Tú crees en un Dios de esa clase de tan bajo poder que no es capaz de darte lo que tú quieres? ¿En realidad tú crees que tú necesitas trabajar tanto porque Dios no te da? Ahí es donde estamos. ¿En serio? Me da tristeza cuando veo que nosotros los humanos ponemos nuestra mirada en lo que ganamos, en la piltrafa que ganamos. Pastor, usted no diga: es mi trabajo. Sí, pero lo que podría ganar mucho más. ¿Cómo lo sé? No da ni diezmo. Por eso sé que no ganas bien. Porque el que le sirve a Dios bien, no porque yo te lo esté pidiendo para mí. No, Señor, para ti. Qué rico es, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Apartar uno. Esto es de esto. Wendy, ahí apartas esto de esto. ¿Por qué te los diezmos? Wendy, te acordás de apartar los diezmos. Wendy, yo creo que Wendy tiene diezmos en la mente. No porque reciba para nosotros, sino porque tiene que dar. ¿Dónde está? El Señor decía: si ustedes dicen que me honran, ¿en dónde está mi honra? Enséñenme mi honra. Pero la carne nos ha ayudado a ocuparnos de las cosas de la carne. Y no estoy hablando de pecado, mijo. No estoy hablando que estés viendo a la vecina. Ayer mi esposa se dio cuenta de un jovencito. Una niñita se levantó, un jovencito. Y una niña se paró y el patojo ingrato lo que le vio fue el trasero a la niña. ¿Eso estamos enseñando?
Las cosas de la carne nos están llevando a nosotros a alejarnos de las cosas del Espíritu. Nos alejan de lo que es importante. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Yo no vengo a criticarte, no vengo a regañarte, pero vengo a exhortarte a que tú pienses: ¿de qué soy yo? ¿Soy de la carne o soy del Espíritu? Ayer me trajeron unas primicias, creo que no alcancé a decirte. Pero me trajo unas primicias y me dijo: esta primicia es todo lo que yo voy a hacer. No voy a decir qué, porque al rato pueda vender esa persona aquí, pero es esto, sí voy a decir. Son bonsai, me dijo. Aquí está toda mi primicia. ¿Qué hice al llegar a casa? Tomé ese sobre y antes de hacer lo que iba a hacer: Señor, bendice por favor a esta persona, porque le está creyendo a Dios. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Yo podría venir y hablarle a usted, y para que se llenara el templo, se llenara la iglesia y rompiéramos, compráramos todo y tuviéramos 10,000 personas. Eso es fácil, porque podría hablarle de que Dios te va a bendecir. Mañana te va a dar un carro, a ti te va a dar una moto, a ti una bicicleta, a ti un avión, aunque nunca te lo dé, y te emocionas. ¿Me está escuchando? Pero esta iglesia no es de emoción. Nos emocionamos solo cuando vamos a danzar y vamos a saltar y sentimos el Espíritu, porque somos de los que buscan las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabes tú de dónde eres? Es cuando tus frutos dicen lo que eres. Tus frutos te dicen de qué eres. ¿En qué te interesan más? ¿Vienes a la iglesia a todos los servicios? Yo vengo los domingos. Entonces tus frutos dicen que eres dominguero. No se enoje conmigo, estoy leyéndole la palabra. Pero el ocuparse, oiga, ¿por qué la gente está tan? Es que si no trabajo hoy, es que si no hago esto. Hoy le dije a una persona: mañana te necesito aquí. Es que tengo que no, mañana te necesito aquí, pero tengo que terminar. Mire, ya estoy en la mañana te necesito aquí. Y entendió. Y mañana me despiertas temprano porque hay que estar aquí a las 6 de la mañana. Hay muchas cosas que trabajar en el templo. Hay una parte en la Biblia donde dice, oiga, dice: ustedes, dice, tienen casas esplendorosas, tienen casas hermosas, y mi templo está en ruinas. Gloria a Dios que nosotros no pagamos renta. Bendita seas tú, mujer de Dios, que donaste, que has dado este lugar para que Dios sea bendecido. Y no por malos negocios, sino por tu trabajo de tantos años. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que pagar renta? ¿Alguien me está escuchando? Pero hay algo que hacer en el templo y no lo hacemos. Hay que venir temprano y no venimos. No, se nos hace difícil servir a Dios. ¿Por qué? Porque la carne nos está ganando. Y si yo no le predico hoy, un día yo voy a ser responsable de los actos de todos ustedes. Pero hoy, al predicarles, yo libro mi responsabilidad. ¿Y qué es la carne? No es solo pecado. No es solo fumar. Es que el hermano andaba fumando y tú andas criticando. Es que el hermano andaba haciendo y tú también lo haces. Servirme del Espíritu es pensar en el Espíritu, es andar en el Espíritu, es caminar en el Espíritu. El que vive en la carne preocupado porque ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y qué pasa si me cierran el negocio? ¿Y qué pasa si pasa? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Sabe qué es lo que no tiene? Paz. Porque se ocupó de las cosas de la carne. ¿Alguien me está escuchando? Me entró un mensaje en México: pastor, disculpe, no voy a poder, algo me pasó. Y lo veo preocupado. Y sí le pasó algo a su automóvil. No pudo desarrollar su privilegio, pero estaba preocupado. Esas son cosas diferentes. Algo que te ataca, algo que no pudiste arreglar, está fuera de tu control, pero tu espíritu está sufriendo porque querías estar en el templo, querías adorar a Dios. El sábado tuvimos ayer reunión de caballeros y muchos de ustedes no estuvieron. ¿Por qué? Por las cosas de la carne. A menos de que lo que hicieron fue más importante que Dios. Yo me pregunto, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en la carne o estamos en el Espíritu? Yo creo que el otro domingo ya no regreso a esta iglesia. Es que el problema no está en la iglesia ni en el pastor. La bendición la llevas tú. Y lo otro también. Pero yo no hablo de eso porque a mí me interesa bendecirles a todos. A mí me interesa que mi bendición paternal sea sobre todos. Pero si son mis hijos, deben de escuchar la palabra que Dios me ha dado para la iglesia también. Somos del Espíritu.
Ahora, cuando me ocupo de la carne, dice la Biblia, porque las cosas de la carne, sigue mi hijo el otro versículo, pilas, porque los que son de la carne piensan en las cosas, el otro versículo, por favor, porque el ocuparse de la carne es, vamos, ayúdeme por favor, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y cuál es la muerte? Esas palabras que tú llegas, cuando llegas cansado, que te preocupaste más por la carne que por el espíritu, y llegas a la casa y le dices a tu mujer, estoy muerto. Sí, ahí está tu versículo. Píntalo, haz un cuadro grandote más grande que el año de la consagración y ponga ahí, soy de la carne y vengo muerto. Pero el que se ocupa del espíritu, yo he visto gente llegar cansada, he visto gente trabajar fuerte, porque he ido a visitar a algunos y los veo y digo, ¿cómo este hombre tiene tanta galleta para trabajar? Es que cada vez que sirven a una persona le dice, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿A qué iglesia va usted? Es la primera pregunta que tienen en la boca. No, oiga, ¿y ese es su reloj? ¿En dónde lo compró? No, es ¿a dónde va usted? Yo voy a tal iglesia. Cuando tenga tiempo, venga y me visita. En las cosas del espíritu. Entonces, ¿qué sucede? O le dice a otro, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Usted es cristiano? Mire que es tan fácil ganarse un alma para Cristo. Se lo aseguro. Tan fácil que es llegar a alguien, con permiso siervo, llegar a alguien y decirle, si tú mueres hoy, ¿vas al cielo? Y tú me dices amén, pero una persona que te dice no, de plano que no. Alguien en el avión, ¿qué nos dijo? Yo voy al infierno, sé que tengo mi boleto comprado al infierno. Eso fue su respuesta. Y venía de aquí, de muchos, no sé si ustedes me cuentan después cómo estuvo el asunto de los temerarios, porque de ahí iban, era parte del grupo. Ahí iba. No me voy al infierno, me dijo. Ticket ganado tengo, me dijo. Y el espíritu me dijo, no le hables, está muerto. Y le dije, que te vaya bien, yo me voy al cielo, ¿sí o no? Y la persona que estaba a la par de él, que no sé si tocaba, pero estaba peludo y medio bolo y se miraba medio guitarrista, ¿no? Él, a los del mundo, ¿verdad? Y lo vi así. Dije, este ha de ser uno. Y dijo, no, yo espero irme a la gloria, me dijo todavía. Esa persona le dije, tú puedes, fácil, tú puedes. Porque si te ocupas de la carne, te viene la muerte. La muerte espiritual es separación de Dios y el hombre, ahora en la vida y eternamente cuando el pecado te llega. Pero el ocuparse del espíritu, aleluya, el ocuparse del espíritu, yo no sé si a alguien le gusta. Ocuparse del espíritu es vida, es tener vida, y además de tener vida, es tener paz. Qué sabroso es tener paz. Llegamos a verlo en nuestros asientos, y le digo, bueno, señorita, llego y yo siempre me presento lo más amable que puedo. Le digo, Señor, dame un favor. Yo sé que compramos boletos no especiales, ¿verdad? Pero la clase de boleto que compré me pueden poner a mi esposa hasta por allá. Y está bien bonita, me la van a robar. ¿Me puede sentar, por favor, juntos? Se me queda viendo así. Un varón, por cierto, ¿verdad? Ya, un varón se me queda viendo. Hermano, nos puso hasta adelante. Ahí veníamos nosotros así, mira, ni los piecitos míos ni siquiera llegaban, hasta así le hacía yo, tratando de ocupar todo el espacio que me dieron, porque todos llegan aquí, los sillones de enfrente, y a nosotros nos ponen así. ¿Sabe qué es eso? Paz. ¿Y cuánto cree usted que pagué de más? Nada. Ahí está el fruto del espíritu, lo que te hablaba. Trabajamos para el Señor, y aunque no sea dólar, aunque no sea quetzal, aunque no sea esto, lo que recibimos es la gracia del Padre. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos da vida, Dios nos da paz. Cuando tú le sirves al Señor, Dios trae a ti paz y trae a ti vida. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Escucha. Por cuanto los designios de la carne, próximo versículo, son enemistad con Dios. Mire, la otra semana empieza la Semana Santa. En muchos lugares yo no tengo Semana Santa. Yo no. Para mí todos los días son santos. ¿Sabe por qué le llaman la Semana Santa? Para tratar de excluir a Dios de todo el tiempo y decir que van a amar a Dios esa semana. Esta semana no comeremos carne. No, pero sí te vas a tragar una docena de gallos. Yo creo que es la semana en donde más carne como yo, y en la que menos ayuno. Sí, claro, hoy yo estoy en ayuno, pero qué rico es estar en ayuno y predicar la palabra de Dios con libertad, con solvencia.
¿Sabe por qué le predico así? Porque tengo solvencia. Yo puedo predicarle así porque usted me puede revisar, examinar, investigar. Tengo solvencia y le puedo decir que al vivir en las cosas del Espíritu te traen vida y te traen paz. ¿Soy criticado? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. A Jesús lo criticaron como no tiene una idea. Lo persiguieron. Estoy viendo una serie cuando puedo de los que habla de Jesús, se llama Los Chosen. Y estoy viendo y digo, wow, qué tremendo, aunque no todo es bíblico, ni todo es tan como está en la Biblia, pero lo principal lo es, ¿sí? Lo principal lo es. Y digo, wow, de veras, nunca me había puesto yo a pensar que cuando Jesús estaba sanando a alguien y venían los romanos, él de veras tuvo que huir. Nunca lo había pensado. Y lo veo y digo, wow, el Señor vivía de veras en las cosas del Espíritu. Yo no creo que Jesús era tan feo como el actor que tienen. Pero los designios de la carne. ¿Qué quiere decir designios? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quiere decir designios? Ayúdenme porque casi no puedo ver. ¿Ah? Deseos. ¿Cuáles son los designios? Son los propósitos. ¿Cuál es el propósito de la carne? Lo dice la Biblia. Por cuanto los designios de la carne, si puedes buscarme otra versión, búscamela. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden sujetarse. ¿Sabe por qué? Porque el que no es de Dios no se sujeta. Aunque no me diga amén. Mi esposa me decía el otro día, ¿y qué hacemos con esta situación? Pues con este hermano que no se sujeta. Déjalo. ¿Cómo solo? Sí, déjalo. ¿Pero por qué me dices que no? Lee Romanos 8 y vas a encontrar la palabra de Dios. Lee lo que dice ahí. Y en Romanos 8:7 te vas a encontrar que dice que los que no se sujetan a Dios, perdón, regresa por favor, es 8:6 creo. No, me confundiste, mijo. Es el 7 entonces. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí está. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Ahora sí pónmelo en la otra versión. Es decir, hermano y hermana, si tú quieres que el Espíritu de Dios viva en tu vida, y si tú quieres vivir una vida de paz, una vida de amor, sujétate al Espíritu Santo. Y si podrás. Pero mientras vivas en la carne, mientras estés diciendo a mí nadie me dice nada, yo quiero andar ahí con los ¿verdad? Dios. Entonces lo que va a pasar en tu vida es que te estás sujetando a la carne. Yo te pregunto ahora, ¿quién te sujeta? ¿Te sujeta el Espíritu o te sujeta la carne? Ni siquiera te estoy diciendo que te sujeta el enemigo. Si tú todavía ves pornografía, si tú todavía escuchas música del mundo, si tú todavía ves películas que no deberías de ver, todavía te estás sujetando la carne. Y la carne, su propósito es llevar de que a un día seas sujetado y estés bajo el reino de Satanás. O sea, todavía estás a tiempo. Dígame amén, todavía estás a tiempo. Todos, dígame amén, todavía estás a tiempo. Y algo más, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que peleas con medio mundo. Por eso es que tú crees que a medio mundo le caes mal, o que todo el mundo te ve mal. Es que la hermana me veo mal, el hermano también, la Mayerita también, la Mirna también. Y no, el problema es que cuando yo no me sujeto al Espíritu y la carne me está sujetando, lo primero que pasa es que no puedo agradar a Dios. Diga conmigo, yo sí quiero agradar a Dios. Dígame por favor, yo sí quiero agradar a Dios. Mi esposa me preguntaba, o hablábamos con mi esposa mejor dicho, ¿qué es lo que interesa? ¿Un número grande de miembros o miembros calidad que amen y bendigan el nombre de Dios? ¿Qué interesa más? Dígame usted, ¿qué interesa más? Gente que esté metida en el Espíritu. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pastor, me voy, me dijo alguien. Me voy.
Y yo estaba que, pero no, mira que tal vez, y mi esposa sale desde atrás. Mire, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Por qué no se va a ordenar? Y yo, santo Dios. Es que dice que está sujetado a la carne. Y el que se sujeta a la carne va a vivir en muerte, según la Biblia, y en descontrol, que es lo contrario a la paz, en tiniebla, en tristeza, en angustia. Mire, la paz es contraria a muchas cosas. ¿Sabe? La paz es contraria o lo antónimo o lo opuesto de la paz es la desgracia. Lo opuesto de la paz es la mentira. Lo opuesto de la paz es el no estar tranquilo, la intranquilidad. Lo opuesto de la paz es la necesidad. Porque cuando tú tienes paz, ni necesidades hay. Porque la paz te dice: con lo que tú tienes, está tranquilo. Con lo que tú tienes, tienes que ser feliz. Y qué lindo es ser feliz con lo que Dios nos da, hermanos. Qué lindo es ser feliz con lo que Dios provee. Qué lindo es tener paz con el Señor, conociendo que somos hijos de Dios y servimos al Espíritu de Dios. Bueno, y el apóstol Pablo lo decía también a los hermanos de Galacia en el capítulo 5, Gálatas 5, 16 al 17, en esa misma versión que me pusiste. Y dice: digo pues, oiga, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí de nuevo, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y el Espíritu está contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Vio? Me gusta esta versión. Yo voy a hacer esto porque yo quiero. A mí nadie me dice nada. No, yo tampoco te voy a decir. Mi esposa a veces me dice: mi amor, ¿por qué no le hablaste al hermano fulano? Y yo: ¿para qué? Está sirviendo a la carne. Por más de que yo me desgalíe, me hable, me corte, me quite la cabeza y se la ponga enfrente, se la mande en una caja, igual va a ser. No va a ser obediencia. Porque no es que me obedezca a mí. Usted no tiene que obedecer al pastor, usted tiene que obedecer la palabra. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no estén haciendo como hacen los fariseos, dando como ejemplo que debemos de hacer lo que dice la palabra. No hagan como hacen ellos, pero hagan lo que ellos dicen, porque ellos decían la palabra, pero no hacían la palabra. Ayer le decía a un joven: tú puedes hacer mucho más, tú puedes hacer mucho más. Y mi esposa le decía: si tan solo dejas de escuchar las voces que te llegan a ti. ¿Cómo lo sabemos? Alguien nos dijo, son brujos. No, ni brujos ni nos dijeron. Dios reprenda la brujería y la hechicería. Es que el Espíritu nos habla. El Espíritu es drástico en eso. El pecado y la transgresión, hermano, nos llevan a la tristeza. Vivir según la carne nos aleja de Dios y nos lleva a cometer actos que van en contra de su voluntad. ¿Sabe una cosa? Yo he preguntado a muchos que han cometido algún pecado, algún error que se ha convertido en pecado, y les he preguntado: ¿en dónde estuvo el problema? ¿Y saben dónde estuvo? En el momento que le dieron lugar al gusto de sus ojos. Ahí empezó todo. Perdone que se lo diga así, pero yo conozco de personas, mi hermano, que pudieron haber estado felices. Ahorita voy a poner a sufrir al hermano Jared. No le gusta que me regañe, pero es que quiero estar cerca de la gente. Un día Dios nos va a dar un teatro, mi hijo, y ahí vas a tener 40 cámaras. Yo lo creo. Entonces le he preguntado a la gente, con algunas personas, amigos: ¿y vos qué te pasó? Si sos líder, si sos esto. Y me han dicho: ¿sabes dónde estuvo mi problema? En donde dejé que mis ojos, bueno, uno de ellos me dijo: I let my eyes wandering. Eso significa: dejé que mis ojos se volvieran ariscos. Ahí estuvo el problema, porque empecé a ver lo que no tenía que ver. Y me dijo: y después, cuando sentí, estaba en la cama con alguien con quien no tenía que estar. ¿Me está escuchando? Y la gente dice: ¡ay, pero qué pecado! No, el pecado estuvo desde acá, desde que le diste lugar a la carne. Fui a visitar a una persona allá en Los Ángeles, a la cárcel. ¿Y qué te pasó? Pastor, no sé, es que fui cuando sentí. Ay, no. ¿Y por qué estás aquí? Es que aconsejé a mi mujer. ¿Y cómo le dije? Con golpes. Allá en Estados Unidos sí es terrible. Pida o no pida a la mujer, te vas. Y en la tercera te vas por 45 años preso.
Si robaste algo, más te pasaste una luz en rojo y hoy le diste a la hermana, te vas 45 años preso. Se llama Three Strike Law, la ley de los 3 strikes. 3 cosas que hagas y para adentro. Y le pregunté qué pasó y me dijo, un momentito de ira. Un momentito de ira. Y cuando sentí estaba encima de ella, ya no pude parar. ¿Sabe por qué? Porque eso hace la carne. La carne te lleva a que empieces con algo pequeño y te diga, pero si es solo esto, fue una miradita, fue solo eso empezó. Un patojo del Oxxo. Eso fue. Y cuando sintió, estaba con esposas en sus brazos. Y eso no solo por el acto sexual, también pasa viendo algo que no le conviene. Tal vez Dios ya le dio su pantalla bonita, está en su casa, sus hijos están felices, y fue a la casa del hermano y él tiene una pantalla de 80 metros, más grande que la de las iglesias por aquí. Él quiere esa pantalla en su sala. Y le pregunta a uno, ¿quieres de veras esa pantalla? Hasta en inglés le responden, of course, le dicen. Ahí se hablan bien. La muerte espiritual viene porque la muerte, a la muerte te condujo la lujuria, la mentira, el engaño, el robo, la envidia. Y ¿sabes qué es lo peor? Que después de la muerte viene el oprobio y viene la vergüenza. ¿Y sabes qué es lo peor? Satanás es tan astuto, él no tiene poder. Él actúa con el poder que tú le ofreces o que tú le otorgas. Pero es tan astuto que después de que te hizo pecar, se lo cuenta a todo el mundo. Y cuando se lo cuenta, que a mí me da miedo eso. Yo por solo ese pedacito le digo al Señor, ayúdame. Porque se lo cuenta a todo el mundo para crearte oprobio y crearte vergüenza. Y una persona que no es capaz de sobreponerse sobre el pecado, como dice la Biblia, porque sabe una cosa, le voy a decir algo más que tiene mi Señor. Mi Señor dice que si tú te arrepientes y tú vienes a Él, Él va a limpiar tu pecado, lo va a quitar de ti, lo va a echar al fondo del mar y nunca jamás se va a volver a acordar de Él. Ese es mi Dios. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Pero el enemigo te pone oprobio. ¿Cuál es el oprobio? El oprobio es cuando la gente va a ya me acordé, y se van por allá. Le van a dar un abrazo a la hermana. Hermana, mejor no, porque esta vez no, mejor voy para allá. Oprobio y vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque el oprobio y la vergüenza te llevan a alejarte de Dios. Entonces estás viendo el servicio por internet. Entonces estás viendo el servicio por allá, pasas por una iglesia y haces. Entonces te recuerdas del salmo, cómo quisiera estar yo, cómo quisiera ser de aquel tiempo cuando conducía a los hijos a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vaya que David todavía le dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún tienes a Dios, es decir, aún tienes a alguien que te perdone. Él es salvación tuya. Hermano, yo me recuerdo en un tiempo que estuve fuera de la iglesia y pasaba allá por Los Ángeles. De hecho tenía que pasar por una calle donde habían como 300 iglesias en una misma cuadra, porque hay muchas iglesias allá. Y pasaba y veía a alguien tocando la guitarra y decía yo, Dios mío. Iba a otro lado y veía a alguien en la batería. Pasaba y veía a alguien predicando, a alguien en la calle evangelizando, y decía yo, alma mía, ¿por qué? ¿Por qué vas a andar enlutado por la opresión del enemigo? ¿Me está escuchando? Es una cosa linda estar aquí en el púlpito y predicar el evangelio. Es una cosa hermosa, como pan y vino ahora. Dios les bendiga. El estar llevando la palabra de Dios a través de la música. Pero qué triste se siente cuando ya no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué hago yo para vivir en el espíritu y para crucificar entonces lo que me hace mal? Yo quiero que usted me ayude a predicar, para que no diga el pastor Lo primero que tienes que hacer es arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo. ¿Será muy difícil eso? Arrepentirme de mis pecados y entregarle mi vida a Cristo. ¿Cuál es la segunda? Pide a Dios que te ayude a crucificar la carne y vivir según el Espíritu.
Dios, es que solo no puedes. Solo no puedes. Ah, que soy hijo de pastor. Ay, Dios. Soy la nieta preferida. Qué lindo es porque nos han enseñado a amar a Dios, ¿verdad? Es fácil. ¿Qué es la otra que dice aquí? Llena tu mente con la palabra de Dios y medita en ella. Sí. A ver, hija, ¿qué dice aquí? Ora y ayuna con regularidad. Ora y ayuna con regularidad. ¿Lo estamos haciendo, hermano? ¿Lo estás haciendo, mijo? Si no, mire, si usted no está haciendo esto con regularidad, le está sirviendo la carne. Simple. Sí, no, yo no. Eso sí, yo no lo creo. Hasta ahí sí ya no voy. Ahí estás tomando tu ejemplo. Congrega con otros cristianos que te animen y te ayuden a crecer en tu fe. ¿Y cuál es la última aquí? Ayúdame tú, mija, por favor. ¿Cuál es este? Sí. Envías las tentaciones. No, ¿qué dice? Perdón. Evita las tentaciones y las situaciones que se puedan llevar a pecar. Evita las tentaciones, gracias. Y las situaciones que te puedan llevar a pecar. Si yo sé que juntándome por aquí puede hacer que peque, me aparto. ¿Me está escuchando? Si yo sé que yendo a lugares donde sea posible que escuche aquella música que antes me gustaba y que sea esa música que me lleve fuera de Dios, me alejo. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? ¿Alguien me está escuchando esta mañana? La carne, óigame bien. Wow. Y el Señor me hablaba esta mañana. Yo tuve un sueño bastante extraño, no se lo voy a contar, pero tuve un sueño bastante extraño. Y cuando me estaba bañando, el Señor me decía esto. Porque mi esposa también me ayuda, ella sabe lo que voy a predicar y me dice algunas cosas, ¿verdad? Y me ayuda. Pero hoy el Espíritu Santo me decía esto. Escúcheme, por favor, todos escuchen. Oiga bien. Nuestro refugio es el Espíritu Santo. Óigame bien, ya termino. Nuestro refugio es el Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo debería ser morada del Espíritu Santo. La carne es el refugio de Satanás. Lástima que una gente se fue y no todos escucharon. ¿Pero me escuchó? La carne, Lupe, la carne, mijo, es el refugio de Satanás. Ahí se refugia él, ahí se goza él, ahí se ensalza él. En no llevarte a la iglesia, es que me duele la cabeza. Y no, la iglesia es para que sanes, pues. Cabezón, cabezona. Digo que si tienes cabezona. La iglesia es para que sanes. Hoy no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy enfermo. Padre, quisiera ponerles hay un TikTok en donde uno se pega de pum y después como 30, todos. Es que hoy no voy a la iglesia porque es que no tengo otra. Y no en la iglesia, en el altar es donde muchas de las personas que vienen los jueves han conseguido su milagro, han conseguido su respuesta, han recibido del Señor. Ocúpate de las cosas del Espíritu y el Señor se va a ocupar de ti. No dejes que tu carne sea el refugio de Satanás, más bien que el Espíritu Santo sea tu refugio y que tu cuerpo sea morada del Espíritu Santo. A mí me encanta, me está encantando esta serie, porque estoy despojándome en usted, estoy vaciándome en usted. No sé qué va a pasar en el futuro, pero se va a recordar de mis palabras. La carne es el refugio de Satanás, y cuando tú vives bajo la carne, aceptas vivir bajo el dominio de Satanás. Satanás no obliga a nadie, Dios tampoco. Eres tú el que decide. Yo quiero preguntarte hoy, podía ver en los ojos de algunos que no están viviendo conforme al Espíritu 100%. Veía el testimonio de alguien, creo que lo he visto como 3 o 4 veces, lo he visto por video, lo ha presentado algún predicador, y lo vi en persona que alguien lo predicó, y lo vi también en video en alguna de las plataformas del internet. Y veía una persona que no ama al verdadero Dios,
pero ama a su Dios. El Dios de él se llama Alá. Y sabe, varón, este hombre 3 veces, exactamente a las horas correctas, donde esté, se quita su saco. Esa gente lo tiran sobre el piso, donde estén. Se cierran los negocios a esa hora. Óigame, ay Señor, nosotros abrimos los negocios porque no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Alguien me está escuchando hoy? Esta gente cierra los negocios porque tienen que orarle a Alá. Y Alá, a la gran, no tiene poder. Y al Dios que tú adoras, ay Señor, el Shaddai, el poderoso, Jehová Jireh, tu bandera, Jehová el que te enseña a todos, el que te levanta, Jehová Rafa, el que te sana. Tú no le rindes el mismo honor. Por eso él dice: ustedes dicen que me aman, pero ¿dónde está su honra? No he visto a nadie de los evangélicos que yo conozco, de los pastores que yo conozco, que a las 12 del día estén donde estén, pongan su saco, lo tiren al suelo y le digan: Padre Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre, y que se inclinen ante él. Bendito sea tu nombre, y se inclinen otra vez. No he visto a ninguno que haga eso. ¿Sabe qué veo? Gente que va a los lugares y buscan una iglesia donde hay alfombra, buscan una iglesia donde no haya piso, buscan una iglesia donde den agua, buscan una iglesia donde la carne sea levantada. ¿Y Dios? Pero tú tienes la oportunidad de estar en un lugar donde se te predica la verdad. Sé que a algunos no les gusta, pero es igual como cuando yo estaba pequeño. Mi papá pasaba un viejo hermano ingrato, pues me caía mal ese don. Pasaba y sonaba el bocino se me salió. Sonaba el timbre de la puerta y le hacía tut, 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 le hacía tut, 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 le hacía ya vino este hombre, decía yo. Y tratábamos de escondernos. Y por último solo agarrábamos un poquito de sal y salíamos con la mano atrás. Mi papá le compraba hígado de bacalao a ese viejo horrible. Ojalá el Señor lo tenga en el cielo ya. Es broma. Y en fila todos mis hermanos, abra la boca. Y no era una cucharita, era cucharón, hermano, como así. Creo que era pala de albañil esa cosa. Y abra la boca. Y ahí estábamos. Y nos echaban ese asunto. Y nomás dábamos la vuelta. Nos echábamos la sal. Hasta el labio me golpeé. Nos echábamos la sal. Pero sabe, eso me ha evitado muchas enfermedades. Soy muy sano para la honra y gloria de Dios. No sé si mucho pescado me ha hecho mal. De pronto mi papá tiene la culpa de lo que sucede. Entonces, como padre, yo quiero hacerte lo mismo. Abre tu boca, que quiero darte bacalao, quiero darte palabra. Échale sal, échale agua, lo que tú quieras, pero quiero que seas salvo y salva en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me pueden decir amén a esto?